Iván Sotelo, 9822. Buena tarde, don Ángel. ¿Qué impacto puede tener el gobierno sobre la cultura de un país? ¿Qué cree usted o qué piensa usted que se pueda hacer para transformar la cultura de zonas antidemocráticas o que no respetan la ley? Pregunta muy interesante, Iván, la que planteas. Primeramente, debo decir que los gobiernos, en términos generales, no deben entrometerse en la cuestión cultural. ¿Por qué razón? Por algo tan simple como esto. Los gobiernos obedecen o siguen la línea de partidos que los postularon o que triunfó el gobernante tal o cual. Es decir, su visión de la cultura estaría marcada por la línea de ese partido o de la alianza de partidos que resultaron triunfadores. En todo caso, la cultura y su impulso debe de ser una labor del Estado, es decir, fuera de filias partidistas, pero también de fobias partidistas. Pero este gobierno no entiende eso. Piensa que si pone a un conjunto de cómicos de quinta, que ahora resultaron analistas de cuarta o de tercera, en el canal 11, en el 14, en el 22 y donde se dejen, en otros medios, etcétera. Ya con eso van a influir en la cultura política de los mexicanos. Las cosas no funcionan de esa manera. La cultura, ese conjunto de elementos, se va formando a lo largo de generaciones, de años, de siglos. Veamos el caso nuestro, cuando llegan los españoles o castellanos, porque venían del reino de Castilla, prácticamente todos ellos, nos trajeron varios elementos fundamentales de la cultura. Una religión, la católica, nos trajeron un idioma, que es este último, un elemento importantísimo del idioma. Entre otras cosas, algunas prácticas gubernamentales, cosa que no teníamos en esta parte del planeta, y trajeron algunas cosas prácticas concretas, como, por ejemplo, el ganado bovino, porcino, equino, armas, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura de lo que hoy es México y que luego se llamó la Nueva España, se fue conformando a lo largo de esos siglos. Ha habido gobiernos que han intentado influir en la sociedad mexicana para generar adeptos. El ejemplo más acabado fue el del sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, el gran demagogo y cooptador y manipulador de los mexicanos. En ese sexenio se sentaron las bases de lo que hoy se conoce como el nacionalismo revolucionario. Ese nacionalismo o esa expresión o esa visión de las cosas tuvo cine, tuvo arte, pintura, novelas, baile, etcétera, etcétera. Y eso conformó un mexicano que le hicieron creer que como México no había dos en el planeta y que México no necesitaba del resto del planeta. Un absurdo, una estupidez, porque para empezar, cuando llegaron los españoles, ellos estaban a miles de años adelante de cómo estaban las tribus o los grupos originarios en esta parte del planeta. Entonces, Lázaro Cárdenas implantó, por la asesoría o el consejo de un personaje como don Narciso Bassols, la educación socialista, modificaron el artículo 3 de la Constitución, quizá pensando ingenuamente, igual que el bulto hoy, que si estaba en la Constitución no podía borrarse o no podía cambiarse, pues llega
el general Manuel Ávila Camacho y ¡frum! Al baño esa babosada de la educación socialista. Y ya. Y sí se cambió la Constitución, pero así rapidísimo. Entonces, pero sigue avanzando el mundo y México cerrado. Entonces, mientras el mundo avanzó en la apertura económica, en la globalidad, nosotros permanecimos aislados con un modelo económico de desarrollo totalmente acedo, caduco, negativo para las economías o para las sociedades donde estaba implantado ese modelo. Hasta que truena el 86, 87 y nos debimos abrir al mundo. Y empieza una nueva visión del desarrollo económico, una nueva visión del régimen político de la democracia, donde instituciones son autónomas, etcétera, etcétera. Pero eso automáticamente no generó un cambio de mentalidad. Eso va lentamente. Eso cambia poco a poco o poquísimo a poquísimo. ¿Qué sucede de 1987-88 al 2018 en esos 30 años? México se abrió, se modernizó una buena parte de sus estructuras económicas, pero quedaron otras ahí intocadas. El campo, por ejemplo, los mercados laborales y su ley reglamentaria del 123, la educación esencialmente, y el cambio que hizo Peña Nieto en su sexenio, a estos lo borraron y no dejaron ni una coma en la Constitución para que vean que sí se puede dar marcha atrás en algunos cambios plasmados en la Constitución. Entonces, llega este gobierno y pone a 2, 3 trasnochados de los años 60 y que piensan que van a hacer la revolución proletaria mundial en la Secretaría de Educación Pública. Y no, están haciendo el ridículo completo. Este grupo de personajes protervos, oscuros, con una serie de desviaciones ahí medio raras, ¿verdad? Son comandados por la doctora, historiadora, investigadora y quizá todo lo que termine en hora de la esposa actual del presidente de la República. Yo les pediría que no se asusten por eso. Eso no va a influir en nada. No va a influir. Entonces, dejemos eso de lado. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Plantea Iván qué hacer para transformar la cultura de zonas antidemocráticas y que no respetan la ley. Algo tan sencillo como esto. Fortalecer la democracia, militar en partidos políticos, salir a votar para exigir que sean los mejores hombres y mujeres los que ostenten candidaturas al Senado, a diputados, a presidencias municipales, a congresos locales, a gobiernos estatales y también a la presidencia de la República. Con ese fortalecimiento democrático, la libertad se fortalece y las corrientes de pensamiento tienen diferencias que se dirimen de manera civilizada, respetuoso de la ley ese enfrentamiento, y eso mejora la vida democrática de la sociedad. Ahora bien, esa es una forma de ese tema. Y luego, comunidades o grupos o regiones donde no respetan la ley. Ahí es más fácil. Ahí es aplicar todo el peso de la ley. Hará posiblemente para no equivocarnos, unos 300 años, quizá un poco menos, un poco más. Surge en el territorio de lo que hoy es Europa occidental, una forma o una institución que se llamó el Estado. Al principio con dificultades, pero ya entrado el siglo XIX, empiezan a conformarse estados y algunos países tal y como los conocemos hoy. ¿Y por qué surgen estas instituciones? Porque las sociedades cada vez eran más numerosas
y también eran más complejas las relaciones económicas y políticas. De tal manera que aquellos monarcas que gobernaban de manera autocrática, cualquier semejanza con el bulto es simple coincidencia, fueron derrotados por grupos económicos que surgieron, la burguesía fundamentalmente. ¿Y de dónde viene la burguesía? Los artesanos, los que vivían alrededor de los castillos, empezaron a querer, bueno, pues yo qué hago aquí, yo los siervos, los que trabajan para el señor feudal, pero yo sé herrería, carpintería, etcétera. Entonces, huyendo de esa opresión feudal, se fueron, huyeron, vamos a ponerlo así, y crearon unos asentamientos que se llamaban los burgos, es decir, las ciudades. Ahora le llamaríamos ciudades, pero el nombre quedó y así tenemos Hamburgo, Edimburgo, Rotemburgo, es decir, burgo quiere decir eso, ciudad, y ahí surge una nueva clase, un nuevo grupo social que son los que no trabajaban la tierra, los que tenían capital, los que comerciaban, que eran los que viven en el burgos, en los burgos, y de ahí viene la palabra burguesía. Llega un momento en que se hace eso tan grande que ya los conflictos en el seno de la sociedad requieren de una entidad imparcial que resuelva esas diferencias con un instrumento que es la ley o un conjunto de reglas que se convierten en leyes para apoyar la existencia jurídica de ese Estado. Luego viene esto que llamamos la abdicación ante grupos que nos representan, que son los congresos o los parlamentos. Y así se va haciendo complejo eso, pero a lo largo de siglos. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Que ya el mundo ha desarrolladose, que los estados se han consolidado, que hay sistemas jurídicos completos, detallados, que ese aparato, esa institución que es el Estado, al cual se le entrega el monopolio legítimo de la violencia para hacer valer la ley o obligar a todos a respetar la ley. Entonces, que hay una zona en este país donde no respetan la ley, pues yo no sé, tendríamos que ver. Sonora es un caso, tenemos Baja California, luego tenemos una parte de Tamaulipas, luego tenemos Sinaloa, tenemos Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Chiapas, y luego por acá Veracruz, y sígale usted ahí no sé cuántos estados, donde la ley no se respeta. Pero el Estado tiene primero la obligación de proveer de ese bien público por excelencia que es la seguridad a sus gobernados física, o sea, en su integridad y en sus patrimonios. ¿Con qué lo va a hacer? Con las Fuerzas Armadas que constituyen la fuerza que soporta a ese Estado. Y el gobernante, a su vez, o el jefe de Estado, tiene el mando sobre esas Fuerzas Armadas para, con el monopolio legítimo de la violencia, lanzar esa fuerza en contra de aquellos grupos que no respetan la ley, es decir, la violan, robando, asesinando, extorsionando, etcétera, etcétera. Y de esa manera, con la fuerza del Estado, haciendo respetar la ley por todos, sin distingo alguno, en esa zona se habrá dado una transformación. ¿Algún ejemplo que quieran ahorita lo que está pasando en El Salvador? Si bien en México hay muchos buena onditas que critican a ese país y lo que está haciendo. Entonces yo los he dicho, bueno, si realmente quieres tú ayudar a los salvadoreños que dices tú que los está oprimiendo Nayib Bukele, ¿por qué no te vas allá a combatir con ellos? ¿Verdad? No, bueno, eso no me corresponde a mí. Entonces deja que ellos resuelvan sus problemas.
Si les va bien con Bukele, qué bueno. Si les va mal, ellos van a pagar las consecuencias. Pero hoy por hoy, el pueblo o la sociedad salvadoreña está agradecidísima y feliz con Bukele. ¿Por qué? Porque acabó y los metió a la cárcel a 60, 70,000 delincuentes que asesinaban, extorsionaban, descuartizaban a la gente por no pagar la extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, muy sencillo, la cultura de zonas antidemocráticas, con más democracia la enfrentamos y vamos haciendo que poco a poco las personas entiendan la utilidad de la democracia. Y en lo que mencionas tú, Iván, del no respeto a la ley, pues hay que hacer que todos la respeten. Así de sencillo. A partir de este momento comienza la plática con Ángel, la parte editorial. El nombre del editorial de hoy se llama México, la locura total. Y antes de entrar tengo un subtema que es el caso de la señora X. Vamos a desahogar rápidamente el caso de la señora X para luego entrarle al otro que es el más importante. Todos ustedes conocen cuál ha sido mi posición en relación con la ingeniera. Desde un principio yo expuse mi punto de vista en relación con ella como candidata. Incluso señalé que era una frivolidad, como dijo Beatriz Paredes, haber cambiado súbitamente de estar buscando durante 3 años la jefatura de gobierno y de repente, como el aire no molesta y no cuesta en la política, le hicieron creer que ella estaba llamada a hacer cosas de otro nivel y dijo, la presidencia, lo demás es historia. No obstante eso, yo manifesté una y otra vez que el mejor de todos los que estaban ahí, que digan que es fifí, que no conecta, que lo que digan, el mejor candidato era y sigue siendo Enrique de la Madrid Cordero. ¿No fue así? Perfecto. Enrique la está apoyando, se ha incorporado de manera destacada a su equipo, pero la ingeniera sí. He manifestado a lo largo de estos meses lo que considero errores. No son ataques los que yo hago. ¿Por qué? Me he cansado de decir que voy a votar por ella. ¿Pero por qué la critico? Porque quiero que se corrija lo que considero que es un error. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a mi punto de vista, realice una mejor campaña. Ese es el objetivo de mis señalamientos. Y ya tengo, como decía mi mamá, ya tengo la boca chueca de decirles que voy a votar por la ingeniera y por todos los candidatos de Va por México, aun cuando muchos de ellos no merezcan mi voto, pero voy a votar por todos ellos. Muy bien. Y ahora me preguntas si he cambiado mi opinión. No. Por el contrario, he ratificado lo correcto de mi opinión sobre la candidatura de la ingeniera a la presidencia de la República. No la estoy criticando en lo personal. Yo no tengo nada en contra de la ingeniera. No. O sea, tampoco me cae bien. No. Aquí estamos hablando de una crítica política. Y cuando yo decía de los huipiles, bueno, por fortuna ya se los quitó, pero ¿qué podemos decir? Que el modista o modisto que la viste es un enemigo infiltrado de Morena. Dice uno, pero ¿cómo le ponen esos modelos horripilantes? Ese es otro problema. Si ella considera que se ve muy acá de política estadista, tiene todo su derecho a vestirse como quiera. Pero que no olvide la ingeniera que en la política la imagen es un elemento importante entre todos los mensajes que envían los candidatos. Muy bien.
Otra de las cosas que he señalado, y hoy la repito, la ingeniera no estudia. Por más que le digan su esto, no estudia. La ingeniera, yo no sé quién le dijo que ella conoce todos los temas. Y no es así. Su conocimiento en materia de la gobernación es sumamente limitado, porque, excepción hecha de esos 2 años y medio ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero no es nada eso. La decisión la toma el gobierno central. Y de ahí en fuera, no ha gobernado, no ha estado en el Poder Ejecutivo. Que estuvo allá con Fox cuando la Comisión de Indígenas yendo a ver a integrantes de los grupos originarios y que la papilla y que acá y esto. Pero México es más que esos grupos. Es más, me atrevería a decir que México es mucho más que esos grupos. México es un país de 130, 135 millones de habitantes, de 97, casi 98 millones de electores. Aquí tengo la última actualización del INE del 1 de febrero del 24, de 1 de febrero. Y estamos hablando que los ciudadanos en la lista nominal al corte del 1 de febrero es de 97,220 ciudadanos. Entonces, México es un país grande en términos de población, el lugar 11 en el mundo. Y la ingeniera a veces actúa como si estuviera buscando la sociedad de alumnos de un CCH. Y no puede ser, no debe ser así. Sin embargo, bueno, pues eso es su estilo, o como dicen algunos amigos, es que es lo que hay, Ángel. Bueno, está bien, pues es lo que hay. Ahora resulta que apoyar la mediocridad es una política pública. Yo me resisto a aceptar que eso es lo que hay. No, hay candidatos mucho mejores. El problema es que los partidos no quieren traerse a esos candidatos o buscarlos porque no les conviene. Y ahorita hay una división entre los partidos que la apoyan, los 3, y la ingeniera y su comité de campaña. Y anda como papalote sin cola. Y los partidos por allá, ¿por qué? Porque los partidos, por razones que desconozco, no se avinieron bien, no se integraron. ¿De quién fue la responsabilidad? No interesa. Lo que interesa es el efecto resultante. Entonces la ingeniera pues, anda sola y si no le hace caso a sus asesores, pero lo que pasa es que tiene muchos asesores que no tienen experiencia en campañas políticas. Entonces, ante todo eso, que lo he dicho en múltiples ocasiones, he cambiado mi opinión, mi punto de vista sobre este fenómeno de la señora X. No, por el contrario, lo he ratificado. Sigo pensando lo mismo. No era la persona adecuada para ser candidato a la presidencia de la República, pero ya es perfecto. Bueno, pues vamos a ayudarle diciéndole lo que consideramos que está mal. Pero otros, acomodaticios, oportunistas, o porque tienen compromisos impronunciables, no es que ya va subiendo, ya va bien, puede ir muy bien. Pero señores, está compitiendo contra el Estado mexicano y toda su fuerza. 22 gobernadores estatales y el jefe de gobierno tienen recursos ilimitados para apoyarla, para movilizar el día de la elección, para dar dinero, etcétera, etcétera. Tienen ya casi copado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al INE lo han debilitado, no lo han copado, pero lo han debilitado, porque muchos tienen miedo, no quieren oponerse a la fuerza iracunda del bulto. Entonces,
Contra eso se está enfrentando este proyecto de la señora X. Ahora, va la señora en una gira a Nueva York y a Washington, la capital de ese país. Y se suelta una campaña. No, le fue muy bien en la gira y que cambió cuando dijo, presidente Biden, ¿cómo estuvo? You have, ¿qué? Have, a ver, walk the talk, ¿cómo dice? Sí, pues ¿cómo es? Pues es que dijo que nosotros no habíamos entendido. Sí, somos los brutos, los pendejos somos nosotros. No entendimos lo que ella quiso decir. Necesitamos molestar a mi querido paisano. ¿Cómo? Presidente Biden, you have to walk the talk. ¿Está bien? Entonces, nosotros, millones de mexicanos, somos muy brutos, muy pendejos, no entendimos la profundidad de ese you have to walk, to talk, o lo que haya dicho. Reconozco mi ignorancia, pero yo no estoy compitiendo por la presidencia de la República, ni siquiera por la presidencia municipal de Bacum, que es el municipio donde yo nací, o la presidencia municipal de Cajeme, que es el domicilio electoral mío desde hace un titipuchal de años. Pero dicen, ya, tal parece que la decisión electoral se toma en Nueva York y en Washington. No, señores, la elección se decide en México. Y a esos que andaban loquitos les di los números de la cantidad de electores con credencial registrada para votar en el estado de Nueva York. Son 63,000. Y de esos a lo más va a votar el 50% y son 30,000. Entonces, vamos a suponer que todos votan por la señora X. Ya ganaron, no ganaron nada. Que fueron a la OEA, que fueron acá y que fueron. Puede haber ido a donde quiera, pero eso no le quita la importancia de dónde estará la decisión del triunfo o la derrota. Entonces, decir fue allá, anduvo 4 o 5 días. Si yo hubiese estado de candidato, esos 5 o 6 días los paso. Veracruz, Puebla, Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas. Ahí los paso. ¿Por qué? Porque en esos estados que dije y la Ciudad de México son 15 y 8, 23, casi 45, 50 millones de mexicanos y electores, multiplique usted por el 0.7 y estamos hablando de 32, 35 millones de electores. Pues yo me paso un día visitando y hablando con la gente en los mercados, en esto y en esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde se decide, pero los estrategas, ahí Ildefonso Guajardo y Juan Pardinas, que lo último que sí supe de Juan es que estaba de editorial del Reforma y parece que le dieron gasavión y ahora está con la ingeniera. Muy bien, Juan es una persona decente, hay que decirlo, de entrada, un hombre honrado y un hombre muy capaz. Pero en términos de campañas electorales, con todo respeto y admiración a Juan, no tiene experiencia. Ildefonso sí tiene experiencia en la política real, es un doctor en economía de primera, especialista en cuestiones de comercio internacional, participó en la negociación del Telecán y coordinó los esfuerzos en la negociación del Temec. Él sí, pero no es un estratega electoral, pues. La ingeniera dijo, es que yo necesito a Alito porque Alito es un cabrón. Pues llévese a Alito. Si el problema es electoral, pues llévese a Alito. Pero llévese a Alito a Veracruz, lléveselo a Puebla, lléveselo a Oaxaca, lléveselo al Estado de México, lléveselo a la Ciudad de México, lléveselo a Michoacán, a Guerrero, a Chiapas, allá lléveselo.
Usted misma dice lo necesito, Alito, porque es un cabrón, que es un argumento irrefutable, porque sí lo es. Y le sabe a la mañosada electoral, pues lléveselo a él. ¿Qué anda haciendo en Nueva York o en Washington? Allá no va a conseguir los votos para ganar. Esas son las cosas que pienso. Y las digo. Porque la otra opción era quedarme callado y decir muy bien, con un coraje entripado y decir, pero ¿cómo haces? No, yo digo las cosas porque yo no tengo compromisos. Sí, quizá mi único compromiso, aun cuando suene cursi, es con la verdad. Y en esas condiciones eso me lleva a lo que podríamos llamar la locura total. Miren ustedes, este paquete de iniciativas, 20, 18 constitucionales y 2 reformas legales, ha suscitado todavía hoy cierto interés por los analistas. Los políticos, bueno, la anticientífica dijo, cito de manera textual, hace suyas, dijo, las 20 reformas de AMLO. Yo sabía que la anticientífica era anodina, gris, sin carisma, medio sonsonona, la voz, etcétera. Eso ya lo sabía. Pero como ella presume de científica y que por acá y por allá y que las estufas de leña y un estudio completo y la primera y la segunda ley de la termodinámica para hacer tortillas en un comal, etcétera, etcétera, no creí que fuera tan tonta. Cuando dice que hace suyas esas tonterías jurídicas, lo único que deja ver la anticientífica es su servilismo, su abyección para ponerse de tapete, para hacerle creer a López que es leal con él. Sí, como dijera el clásico, ni que no fuera tan tontejo López para creerle. Es decir, estas 20 o 18 o 5 o 10 reformas es para agarrarla de los ovarios y no te me muevas, bonita, y aquí márchele por la derecha. ¿Y ella qué hace? Dice sí, modosita, y vamos a defenderlas y va a ser el centro de mi programa de gobierno. Bueno, lo dice ella así muy sonzón. Va a ser el centro de mi esto y viva la 4T. Bueno, así habla ella. Entonces, dice uno, a ver, doctora anticientífica, lo que está diciendo es imposible. Entonces, dice uno, esto es la locura. Nadie con 2 dedos de frente podría decir que estas 20 iniciativas tienen viabilidad primero legislativa y después la más importante, viabilidad presupuestal. Miren, yo estuve trabajando como asesor en la Cámara de Diputados del 2003 al 2006 con el licenciado Beltrones. Participé en un grupo ahí con alguien que era el secretario técnico de la Comisión de Presupuesto para elaborar un anteproyecto que posteriormente se convirtió en proyecto, luego en iniciativa y se aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y ahí hay un artículo que creo que es el 18, si no estoy equivocado, 18 o 28, donde se establece la obligación de cuando se presente un programa que implique el uso de gasto de recursos públicos, hay que calcular el efecto presupuestal de ese planteamiento, de ese programa o de ese subprograma. Y luego decir de dónde saldría ese dinero. Las 20 estas disque iniciativas no tienen eso. ¿Por qué? Porque es una tomada de pelo para engañar incautos. Como el diputado Moreira dijo, sí, y vamos nosotros a exigir debatir para que se discute el problema de las pensiones, de los maestros, de los de estos, de los otros, de los otros.
Y yo le dije en ese momento, señor diputado, esa reforma solamente abarca las cuentas individuales, no tiene que ver con los otros sistemas públicos de pensiones. Y luego al otro día va con Ciro Gómez Leiva, Ciro, y yo voy a exigir debatir con Morena el tema. ¿De dónde van a sacar los recursos para financiar eso? Y le dice Ciro, oye Rubén, le dice, tú no eres nuevo en esto. Morena no debate, Morena impone, Morena no debate, tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y donde no la tiene calificada, pues no va a pasar esa iniciativa simple, pues. Pero hoy, cuando aparece una nota, y vean ustedes, bueno, luego Enrique Quintana dijo, el PRI es el único que le entendió porque es una finta de López. No es una finta, es un intento más serio o más formal para tratar de incidir en la formación o en sentar las bases de una nueva forma de relacionarse los poderes y algunas otras instituciones más. Pero dice hoy en El Economista, PRI, PAN y PRD solo apoyarán reformas salarial y de pensiones. Y dice uno, ¿pero quién les aconsejaría eso? ¿Quiénes son, como me decía un amigo, que el PRI tiene especialistas chingones en eso? ¿Quiénes serán esos genios que les han recomendado hay que apoyar esas reformas? Dice uno, a ver, con el cálculo más burdo que se haga del impacto que tendría en las finanzas públicas, hay que cerrar el changarro. Es imposible, escúchenme por favor, es imposible llevar a la práctica lo que está planteando en materia de pensiones, cuentas individuales el presidente. Acepta de entrada que no va a eliminar las afores, es decir, no va a cambiar la constitución para las cuentas individuales. Pero luego dice, ya no va a ser el 100% del salario, solamente aquellos que tengan un salario base de cotización el último año de su vida laboral menor a 16,770 pesos. Ahorita el salario promedio en el Seguro Social son como 16,000 pesos, una cantidad así. Entonces dice uno, ¿y qué va a pasar con los que ganen 17, 18, 19,000 pesos? Ténguele. Entonces quiere decir que no es una reforma universal, va a ser un apoyo que el Estado les dará para complementar, pero hay esto, una persona que gane salario base de cotización diaria, pongámosle fácil, 17,000 pesos, y que ese sea el límite planteado, de ahí habría que ver cuál es la cantidad que tiene ahorrada y para cuánto le alcanzaría. Entonces el gobierno estaría obligado, de acuerdo a estas disque reformas, estas iniciativas, la cantidad para llegar a los 17,000 pesos. Vamos a suponer que esas personas ganan un promedio de 10,000 pesos. O sea que faltaría por cada una de ellas 7,000 pesos. Y que fueran, por decir algo, de aquí a 2, 3 años, 1,000,000. 7,000 pesos para llevarlo de 10 a 17. 7,000 pesos por 1,000,000 son 7,000 millones mensuales. Por 12 meses son 84,000 millones de pesos que no los va a ver. Es decir, esto es un cálculo ranchero. Pero luego las pensiones a todos los estudiantes, dijo, que se va a dar para esto, que para el transporte, libros, alimentación. No hay dinero, eso no es cierto eso. Por eso cuando estos 3 partidos dicen que nada más van a apoyar esas, pero dice uno, pero además dicen que van a apoyar las iniciativas de pensiones, no, es nomás una iniciativa para un tipo
que ni es pensión técnicamente, ¿verdad? Pero eso será, o ya lo hemos discutido o platicado. Aquí no hay dinero para eso, porque el gran problema que tiene el gobierno federal en materia ahí sí de pensiones es la ley del 73. Ahí es donde está el gran problema. Pero eso no lo saben, yo no sé si los genios que tiene el PRI, los que me ha dicho una persona que son unos vatos chingones, si saben eso. Espero que lo sepan, porque si no van a aconsejar mal a los diputados priistas, empezando por el inútil e ignorante en esta materia de Rubén Moreira. Ahora bien, ya expliqué esta deficiencia en la plataforma electoral. Bien, vamos a ver ahora. Vamos a ver. Está el problema de las becas escolares. Dicen que todos los estudiantes de zonas atrasadas, muy bien. ¿Qué porcentaje de estudiantes en secundaria, preparatoria y profesional en zonas atrasadas en México hay? Vamos a poner un número fácil, 5 millones de estudiantes. Muy bien. Y dijo que les van a dar una beca para que les alcance para sus libros, para su transporte, su alimentación. Entonces son 5 millones y vamos a decir que fueran 8,000 pesos. 5 millones por 8,000 son 40,000 millones de pesos mensuales. Mensuales. Por 12 meses, pues ya son casi medio billón de pesos. ¿De dónde? No alcanza el dinero. Y luego agréguele los compromisos presupuestales del Tren Maya, de Dos Bocas, etcétera, etcétera. A propósito de Dos Bocas, acaba de subirse en las redes sociales una nota urgente donde dicen que en Veracruz ya bajaron a la candidata Rocío Nale. No sé si sea cierto, yo lo leí ahí, lo vi en un tuit que subió alguien, algún malqueriente de la ingeniera Nale, que tiene muchos, por supuesto, y más en Veracruz, ¿verdad? Entonces, no sé si sea cierto, pero yo diría, no la bajen, déjenla, hombre, para que Yunes le gane la elección. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante un intento de El Bulto de asustar a la Claudia Sheinbaum Pardo, la anticientífica. Y entonces aquí entramos a otra pregunta interesante. ¿Qué irá a hacer la Claudia de aquí al 30 de septiembre? Que es cuando termina en la noche el presidente El Bulto López Obrador su encargo. ¿Usted considera que ella rompería con el presidente antes de esa fecha? O, perdón, más precisamente, antes del 2 de junio, ¿piensa usted que se atrevería a romper? ¿Y qué pasaría si las encuestas o los números que tienen confidenciales en Morena demostraren que la ingeniera alcanzó y sobrepasó en las preferencias o en las intenciones de voto a la anticientífica? ¿Qué haría López? ¿La dejaría o la enfermaría? ¿Qué piensa usted? Pero lo más importante es, ¿seguiría comportándose como un títere la anticientífica de López Obrador? Yo pienso que no, que más temprano que tarde, o inmediatamente después de la toma de posesión, ella va a empezar a ser Claudia Sheinbaum Pardo. Las constricciones presupuestales y el ambiente que le dejó o que le va a dejar El Bulto harán imposible su gobierno si no cambia. Pero ahora hay otro elemento. Vamos a suponer,
esto es una cosa un tanto ideal, una ilusión, que la anticientífica ganare la presidencia de la República, pero que la oposición ganare la Ciudad de México y ganare las dos cámaras del Congreso de la Unión y en una ganare la mayoría calificada. O las dos, mucho mejor. ¿Sabe usted que más rápidamente tendría la anticientífica que romper con López Obrador? No se diga si ganare la ingeniera la presidencia y ganare la mayoría calificada la oposición en el Congreso de la Unión. Cosa que se ve difícil, pero no es imposible. Ahora bien, gana la ingeniera, pero la oposición, perdón, el oficialismo gana el Congreso, pero lo gana de una manera muy interesante. Esta nota creo que es del periódico Reforma. Déjenme ver si la traigo aquí. Vamos a ver. Es una nota del periódico Reforma donde está planteando o está divulgando la trampa esta que quiere hacer o que ya está preparándola estos morenistas, estos morenarcos, que donde los señores están manejando las cosas en forma tal que van a intentar tener más diputados para poder lograr la mayoría calificada y también en el Senado. ¿Cómo hacerle? Vamos a suponer que la coalición Unidos seguiremos haciendo historia, no sé qué tonterías ahí. Van los tres juntos. Entonces, pues ahí ganarían las fórmulas, serían 6, las 3 y punto. Y la oposición ganaría la primera minoría. Pero ¿qué tal si en una buena parte de las entidades federativas Morena va solo, en otras el Verde va solo y en otras el PT va solo? De tal manera que si ganaren, por ejemplo, no sé, de las 32, en 31 más la Ciudad de México, que ganaren 25, vamos a decir, por poner un número fácil. Entonces serían 50 senadores. Pero ¿qué tal si en esos 25 quedan alguno de los tres partidos en la segunda posición? Tendrían de primera minoría otros 25, ya tienen 75. Es decir, están buscándole la forma de no solo ganar la mayoría absoluta, sino ganar la mayoría calificada. ¿Por qué razón? Porque saben perfectamente que si no obtienen la mayoría calificada, su sueño de la 4T se vendría abajo. Y ya lo dijo él ahora, dice, y si por ahí se diera el caso que el pueblo cometiera el error de regresar a los corruptos, a los neoliberales, etcétera, etcétera, y luego los asusta. Por eso tenemos que apoyar y dejar en la Constitución para que no lo puedan cambiar o tengan que pagar un precio muy alto, dice el bulto. No más que hay esto. Se le olvida al señor que en el primer trienio una reforma educativa constitucional así la borró. Punto. Ya. Es decir, estamos aquí ante una contradicción en la posición del bulto, porque dice, vamos a hacer que sea imposible para ellos borrar de la Constitución eso. ¿Y qué hizo él? Pues borrar eso de la Constitución. La Constitución es un instrumento vivo que responde a cambios propuestos por legisladores no tan vivos.
De tal manera que de 1917, el 5 de febrero, a la fecha, se han llevado a cabo 650, una cosa así, de reformas constitucionales. Entonces, ¿dónde está la imposibilidad de hacerlo? Eso es nomás para asustar. Ahora bien, ¿cómo podríamos resumir aquí esto? Yo dije ayer o anteayer con esta cosa de las iniciativas, supliqué, no perdamos la oportunidad de ganar todo. ¿Por qué? Esto que está haciendo el bulto es la mejor muestra de su incapacidad o de la, no voy a decir imposibilidad, pero las grandes dificultades que han detectado los suyos para ganar la elección presidencial. Estamos, es decir, es como cuando el ratón Macías al contrincante en el ring le daba el gancho al hígado y aquel se iba y el manager, no me acuerdo quién era, si era Lupe Sánchez o alguno, síguelo, como diciendo, no lo dejes vivo, túpele y pasca. Es lo mismo aquí. Ya ha exhibido López su debilidad, su temor a la derrota y perdemos 6 días en Nueva York, chica. Aquí era cuando había que estar y órale, y hacer análisis muy sencillos de cada una de esas 20 iniciativas y lo que representan de daño para el país y particularmente con los que menos tienen, como suelen decir ellos. Es decir, están los señores casi puestos a la defensiva. Vamos, órale, vámonos, y empujarle, apucharle, vámonos, y órale, pero con inteligencia, con estrategia. Pero eso de que andemos en Nueva York, ya tenía muchas ganas de andar en bicicleta. No, por favor, no se vale esto, pues. Entonces, ahora y luego sale el PRI, el PAN y el PRD, vamos a apoyar reforma salarial y de pensiones. Voy a utilizar una expresión en francés del sur. No la chinguen, señores. Por favor. Esas reformas no tienen posibilidad alguna de concretarse. Son puros fuegos de artificio, señores. ¿Van a debatir con Morena? Por favor, ¿de dónde va a salir el dinero? Si efectivamente tienen, como me dice un amigo, asesores bien chingones, que les expliquen a los 3 partidos que no hay forma de sacar esa reforma, no tiene pies ni cabeza, porque además el problema de las pensiones es un problema mucho más complejo que el de las cuentas individuales. Miren, voy a intentar invitar a una persona en una plática de esas de un miércoles o un miércoles, que es el día que hemos dedicado a eso, a esta persona que le sabe mucho a esto y que ha estudiado el tema, a Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, que he mostrado su libro, para que nos platique, nos dé su opinión como gran especialista y conocedor de esto. Voy a ver si lo puedo contactar para invitarlo a tener una plática de 1 hora, hora y media sobre este tema, como hicimos con Elena Chávez, para que nos diga, una persona que no teme salir a dar su punto de vista, porque esos especialistas, esos chingones que me mencionaba este amigo del PRI, ahorita les voy a decir cómo me dijo. Ahorita va a ver. Turururum, turum. Tururum, 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 tururum. Pariraray, pararay. Vamos a ver. Aquí dice, los hay y tú los conoces, varias veces los has mencionado, son los especialistas del partido. Pues no sé a quiénes, no los recuerdo, porque alguna vez escuché a uno nada más, a José Ángel Gurría, ¿verdad? Pero ya él lo dejaron totalmente fuera. Entonces, tengo la impresión, pues, de que sería interesante que esos especialistas salieran
en un podcast o en un Zoom desde el PRI. Señores, por esto y por esto y por esto, y miren acá y esto. ¿Dónde están esos especialistas? Entonces, pues voy a cursarle la invitación a Pedro para ver si acepta venir a platicar con nosotros aquí en este espacio y hacerle todas las preguntas, sus dudas, etcétera, para que tengan ustedes una idea de alguien que tiene 20, 25 años estudiando este tema, el de las pensiones y en términos generales el de la seguridad social mediante el otorgamiento de una pensión o llegar a jubilarse. Porque de otra forma, pues es muy difícil, pues estoy leyendo todo, pero siempre es bueno tener a alguien con experiencia. Hay otra persona a la que le tengo un gran aprecio y respeto por su capacidad profesional, que no sé si esté disponible o estuviera disponible. Voy también a intentarlo, Pedro, y posteriormente a Carlos Ramírez, un gran especialista. Él fue muchos años jefe de la CONSAR, una persona con un conocimiento amplio sobre la CONSAR y práctico además. Para que tengan ustedes, ojalá los pueda contactar y estén dispuestos a estar aquí con nosotros 1 hora, hora y 20, hora y media, platicando, con preguntas de ustedes y algunas mías para que ellos se explayen y nos digan qué viabilidad tiene esta porquería de esta disque iniciativa, ¿verdad? Que pues dicen los priistas, los panistas y los perredistas que solamente esa más la salarial van a apoyar. Entonces, pues eso es lo que les puedo decir. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 7 de febrero del año 2024.